Socialista, experto en economía. Pedro Saura, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si conoce la novedad. Luis de Guindos, allí en el Congreso de los Diputados, donde está usted, escúchele, porque el mensaje es que sí, que van a bajar los impuestos, escúchele. El Gobierno tendrá que hacer la reforma fiscal que ha prometido que va a hacer y que será una reforma fiscal en la cual pues, los ciudadanos tienen que notar que los impuestos bajan. Pero la bajada de los costes de financiación ayudan, pueden ser importantes, pero permítame que destaque sobre todo lo que es el efecto general de dicha bajada del coste de financiación del Tesoro para el conjunto de la sociedad española. Señor Saura, están diciéndonos algo así, que como ha bajado la prima de riesgo, tienen un margen. Hoy Carlos Segovia en el diario El Mundo apuntaba a unos 5.000 millones de euros de colchón y están apuntando, ellos nos están vendiendo que pueden bajar los impuestos y hasta que los van a bajar. Sí, pero de momento han hecho lo contrario. Lo que han hecho en el tiempo que llevan gobernando es subir más de 50 veces los impuestos en España sin incluir las tasas y los precios públicos, y lo que dice el informe de los expertos del propio gobierno es que van a subir básicamente los impuestos a las rentas medias de una manera brutal y a las rentas bajas, y se lo van a bajar a las rentas más altas. Bueno, en lo que llevan de gobierno también le han bajado los impuestos a las rentas más altas, por ejemplo, a través de la amnistía fiscal. Por tanto, hasta ahora lo que sabemos es que han subido los impuestos a quien más lo necesita. Y además, en el plan del gobierno, que es ese informe de los expertos, insisto, nombrados por el gobierno, lo que dicen es que van a seguir subiendo los impuestos. Bueno, el informe de los expertos de Montoro, encargado por el gobierno, no. Que ayer Lagares, no sé si lo vio usted en directo, pero ayer Lagares en el Congreso, Manuel Lagares, el presidente de los expertos, dijo algo así: no, yo he seguido las indicaciones del gobierno y la de los hombres de negro, FMI, Unión Europea, más o menos, que vamos, que iba en la línea de lo que le decía el gobierno y Men in Black. Bueno, efectivamente, yo lo viví en directo y le dije a él que parecía más un informe de la Troika que un informe de especialistas españoles que vivan en España y que conozcan la realidad de este país. Es brutal lo que están planteando, una subida muy importante del IVA, primero reclasificando el IVA y después incrementando los tipos del IVA, y subiendo el IBI, y a cambio ¿qué? Eliminando el impuesto de patrimonio, bajando el IRPF a las rentas más altas, y además favoreciendo el ahorro fundamentalmente de los que más tienen. Podemos continuar, están planteando poner tasas, incrementar las tasas y los copagos en la educación y en la sanidad. En fin, si cualquier ciudadano hubiese leído el informe, hubiese tenido motivos adicionales para indignarse. Señor Saura, escuche, Manuel Lagares ayer, usted lo escuchó, dijo algo así: vamos a bajar IRPF, lo que proponemos nosotros es bajada general del IRPF, todo el mundo se va a beneficiar, y subida del IVA. Y decía, porque si subimos el IVA, se puede crear empleo. Escuche. Antes era reclasificación del valor añadido, ahora estamos hablando de cambio en los tipos del valor añadido. Y se nos ha dicho, sí, ahora sí, señoría, ahora sí. Y se nos ha dicho, el 2%, podrían subir ustedes el 2%, quizás, el tipo general del impuesto sobre el valor añadido, y reducir 4 o 5 puntos las cotizaciones sociales. Y con eso conseguirían mucho más empleo. Parece que ha habido países que han seguido esa línea de reforma y lo han conseguido. Y hay muchos análisis, incluso en nuestro propio país, muy recientes, además, con un alto nivel científico, que demuestran que eso se puede hacer. Señor Saura, ellos dicen, los expertos, subir el IVA, bajar cotizaciones y se crea empleo, y dice que ya hay experiencias en Europa. Bueno, vamos a ver, vamos por partes. Lo que plantean de entrada es bajar el IRPF de tal manera que, digamos, el tipo máximo en España está en el 52%, hay comunidades autónomas que lo tienen en el 56%, ellos proponen bajarlo al 44%. Sin embargo, a las rentas más bajas lo que plantean es, si ahora el mínimo está en el 24, bajarlo al 20. Luego no es asimétrico, se le baja más a los que más tienen, punto número 1. Y punto número 2, en relación al IVA. Mire, en una primera fase lo que están planteando es que la cesta de la compra, que en este momento tributa
por el 10%, que esa cesta de la compra, esa misma cesta de la compra, ahora tribute por el 21%. Esa es la primera fase. Y la segunda es subir directamente los tipos para bajar las cotizaciones. Bueno, yo me voy a ir no a lo que dicen los estudios científicos españoles o lo que ha sucedido en el resto de Europa, no, me voy a ir al propio informe. Los resultados del informe son muy modestos en términos de creación de empleo, muy modestos, además de que eso genera un problema para la financiación de la seguridad social, eso genera también un problema de injusticia, porque no nos olvidemos, lo que tiene que ver con las cotizaciones, una parte es empleo, es retribución indirecta de los trabajadores, también es retribución de los trabajadores, pero vamos a lo importante, de acuerdo con lo que dice el señor Lagares, vamos a la generación de empleo, a la generación nueva de empleo. Bueno, su informe dice que en el tercer año, de manera acumulada, como máximo, el 0,2 de empleo, de incremento del empleo, y el 0,3 de crecimiento de la economía, lo cual es muy modesto. De hecho, yo le pregunté al señor Lagares, le digo, mire usted, es que su propio informe dice que la generación de empleo va a ser muy modesta. Me dice, bueno, pero es que los modelos estiman a la baja la creación de empleo y hay que considerar, en fin, empezó a meter, a introducir elementos subjetivos y no los objetivos, lo que dan los datos metidos en el modelo que él mismo ha puesto en solfa en su informe. Señor Saura, una cosa más, y le pido prácticamente un titular. Yo es que echo de menos, además, como eje central de la reflexión, la lucha contra el fraude. Es decir, no sé si este informe de los expertos no debería haberse centrado más ahí, porque claro, el fraude fiscal en España, nos faltan inspectores. La agencia tributaria hace un trabajo enorme, pero tenemos menos inspectores de los que debiéramos, menos medios de lo que debiéramos. ¿No debíamos centrarnos también ahí en la lucha contra el fraude fiscal? Claro, es que ese es el primer punto. El primer punto de cualquier informe serio y cualquier reforma seria de la fiscalidad estaría en la lucha contra el fraude. Ese es el primer elemento para que todos los españoles seamos iguales ante Hacienda, ante la ley, para que los que pagan ya de entrada muchas rentas medias y muchos negocios pequeños ya pagan muchos impuestos, paguen menos impuestos y desde luego para financiar el estado del bienestar. Ese es el primer punto. Pero ahí también el informe es muy escueto, no hay medidas concretas, no se ha cuantificado, digamos, las pocas medidas que hay, no se ha cuantificado sus resultados. Por supuesto que no se habla de las multinacionales, de los grandes patrimonios, no se habla de la fiscalidad internacional, no se habla de los paraísos fiscales, y la única medida que se plantea, la única medida que yo creo que no se le puede considerar, no se le puede llamar medida siquiera, es el que la agencia tributaria haga un sorteo de tal manera que aquellos que denuncien puedan acogerse a ese sorteo y conseguir, bueno, un coche o un viaje a Torrevieja. En fin, me parece muy poco serio la medida que se incluye. Mire, el informe de los expertos, y termino ya, el informe de los expertos es brutal. Es un informe muy político, muy ideológico, porque los principios que inspira el informe apuestan básicamente por la eficiencia, no por la equidad. Cualquier reforma, como digo, rigurosa, seria, ambiciosa, tiene que compatibilizar eficiencia y equidad. Y mire usted, no va a haber crecimiento sólido, no va a haber un crecimiento que genere empleo si la demanda se deprime, no va a haber crecimiento importante si no se genera empleo, no va a haber crecimiento si no se apuesta por cierta cohesión social. Si no hay cohesión social, no va a haber crecimiento sostenido en el tiempo. Pedro Saura, diputado socialista, gracias, un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Un abrazo.